Bueno, después de haber terminado la lección número 29 y antes de empezar la lección 30, el autor muestra este cuadro de una, vamos a llamarle clasificación o división del verbo en árabe, de acuerdo a lo que hemos estudiado en estos temas, y muestra aquí un cuadro. Vamos a concentrarnos y estudiarlo para repasar lo que hemos visto. Aquí el primer cuadro dice al-fi'l, al-fi'l. Al-fi'l es el verbo. Al-fi'l dice que entonces vamos a ver la clasificación o una división. Dice que se divide, por ejemplo, en as-salim, que tenemos aquí, as-salim, que significa, aquí se prolonga, tenemos el artículo, luego la sin, luego la letra alef, que se prolonga con una línea de prolongación, y subimos aquí el alef. Entonces es as-salim, as-salimu. ¿Qué significa salim? El verbo salim, as-salim, es el verbo que tiene en tres letras y que cada letra es diferente. Como vemos aquí el verbo kataba, en sus consonantes, el verbo kataba. Kataba es el verbo escribir. Y el verbo kataba tiene tres letras diferentes y ninguna de ellas tiene hamza o tiene una de las letras vocales acento, que es el waw, el ya o el alef. Entonces, por lo tanto, se llama salem, porque son consonantes que no entra ni el hamza, ni el alef con hamza, o no entra tampoco el waw, o el alef sola, o el ya. Entonces, por eso se llama salem, el verbo salem. Entonces, nos explica, esa es la primera clasificación del verbo, se llama salem. La segunda que vemos aquí se llama al-mah, al-mahmuz, al-mahmuz, al-mahmuz. Al-mahmuz es el verbo que tiene hamza y puede tener hamza, como vemos aquí en este cuadro, el verbo akala, que es el verbo comer, a, el kaf y el lam, akala. Tiene hamza en la primera, hamza con alef, akala, que es el verbo comer. Luego tenemos el hamza, aquí el hamza está al principio, luego tenemos el alef con hamza que está en el medio, en la segunda letra. Es el verbo sa'ala, sa'ala, sa, hamza con fatha a, sa'ala. Aquí entonces el verbo, por eso se llama mahmuz, porque tiene hamza, y el hamza en el primero tiene al principio, el segundo está en el medio, que es el verbo preguntar, y el tercero es el verbo qara'a, y el hamza con el fatha está al final. Entonces vemos los tres tipos de mahmuz que hay. El akala, sa'ala y qara'a, del verbo qara'a. Estos dos puntos van encima de esta, que es el verbo leer, qara'a. Qara'a, el verbo leer. Entonces estos verbos se les denomina al-mahmuz porque tienen hamza. En cambio el salem no tiene hamza en ninguna parte. Solo es una clasificación que le están dando a este tipo a los verbos, para que en su conjugación vean que siguen un patrón igual o diferente. La tercera clasificación que ponen es al-muda'af. Al-muda'af. Esta es la letra Ain, tiene shadda. Al-muda'af. Muda'af, que es el que tiene la doble letra igual. En este caso la tiene al final. Todos estos tres están al final y por eso tiene la shadda, que nos indica que tiene dos letras iguales. La primera tiene sukun y la primera tiene shadda, vocal. Entonces al muda'af tenemos el verbo adda, adda con doble dal, adda, que es el verbo contar. El segundo es shamma, que es el verbo oler, y el tercero es yadda, que es el verbo esforzarse, ¿no? Con esfuerzo. Hacer las cosas con esfuerzo, yadda. Luego tenemos aquí la otra clasificación o cuarta, le llaman al-mu'tal. Y al-mu'tal sería al-mu'talul fa, que es, acuérdense de la palabra verbo, que se escribe con fa, el ain y el lam.
Entonces este sería el primero, el segundo y el tercero. Entonces el mu'tal lo consideran al mu'tal al-fa, quiere decir que mu'tal al-fa tienen la letra alef o la letra waw o la letra ya al principio del verbo. Estos son los verbos que tienen la consonante acento, ya sea alguna letra del alef o el waw o el ya, se le llama mu'tal. Entonces en este caso tenemos mu'talul fa, que es una de estas letras al principio del verbo. Como por ejemplo este que está aquí, que es el waw con la a, el verbo waqafa, que es el verbo detenerse o pararse. Waqafa. Luego tenemos aquí al mu'tal, el mismo mu'tal, pero ahora en el medio, el mu'talul ain. Entonces tenemos este que tiene, aquí este está al principio y este está en la segunda letra o en el medio. Tenemos el alef, alef y alef. Cualquiera de las letras, ya sea alef, waw o ya. Estas están en el medio. El verbo qala, que es el verbo decir. El verbo ba'a, que es el verbo vender. Y el verbo nama, que es el verbo dormir. Entonces tenemos el mu'tal. Y el último, al mu'talu al-lam. Quiere decir que tiene una de estas letras al final. Entonces tenemos al mu'talu al-fa, que es al principio, el que está en el medio. Y ahora que está al final del verbo. Entonces tenemos la ya al final, o el alef abierta, o el alef cerrada. Todos están al final. Eso se le llama el mu'tallu al-lam. Y entre los verbos de este tipo tenemos el verbo masha, que es el verbo caminar, alef al final, masha, nasiya, nasiya. Tenemos la ya al final, nasiya. Entonces el verbo olvidar, el verbo naha, naha con ja, naha y alef al final, que es el verbo prohibir, naha. Y el verbo da'a, alef cerrada al final, da'a, que es el verbo suplicar o invitar, da'a. Luego tenemos aquí otra clasificación, que sería la quinta, que se llama al-lafif. Al-lafifu al-maqrun, lafif al-maqrun y al-lafif al-mafruq. Entonces aquí tenemos al-lafif al-maqrun, que sería el verbo maqrun que está junto. Tenemos aquí dos letras, ya sea del alef, el waw o el ya, que están juntas. Y el otro es al-lafif al-mafruq, que están las dos letras, ya sea alef, waw o ya, pero separadas. Esta está al principio, el waw, y esta, el alef, está al final. O sea que en el medio hay otra letra que lo separa. Entonces el de arriba, que las dos letras están juntas, las dos de letras ya sea el alef, el waw o el ya, y abajo están separadas y están en el medio está una consonante salim, que es el qaf en este caso. Entonces tenemos el verbo kawa, kawa, que es el verbo planchar, y abajo para el mafruq es el verbo waqa, waqa, que es el verbo, significa waqa del verbo temer, ten temor, waqa. Vamos ahora, después que vimos los tipos de verbos, la clasificación, que hay 5, ¿verdad? De 5 grupos, que es el salem, al, al-mahmuz, al-muda'af, al-mu'tal y al-lafif. Vamos ahora a la otra clasificación, a la parte que nos quiere mostrar, después de haber visto la clasificación del verbo, de los tipos de verbo que hay de acuerdo a sus letras, y en el lugar donde van, vamos a ver ahora su efecto en la conjugación. Entonces aquí el verbo, tenemos aquí al madi, que es el verbo que se expresa en tiempo pasado, que lo pueden encontrar en el diccionario por medio de su pasado, de tercera persona del singular masculino, y así se expresa el verbo. Cuando decimos cátaba, cátaba es el mismo verbo de tiempo pasado para el singular masculino. Él escribió cátaba, pero así se consigue en el diccionario el verbo. Hay que llevarlo a su forma de tercera persona del singular masculino en el tiempo pasado y así lo buscan en el diccionario para saber
cuál es su significado. Entonces el verbo al-madi es el tiempo pasado. Después tenemos aquí, de acuerdo a su forma de afectación, al-mudari'u al-marfu'u. Ya habíamos dicho que al-mudari' es el presente, al-marfu'u es que no está afectado y que su última vocal va a ser la U, en este caso con un verbo singular masculino de tercera persona. Entonces, kataba yaktubu. Entonces vemos que el marfu porque tiene la última vocal U. Y el prefijo verbal es la ya de él. Huwa yaktubu, él escribe. Igualmente tenemos abajo para el mahmuz, el mudari o el marfu. Tenemos al final akala yakulu, vocal U al final. Yakulu. Sa'ala yas'alu. Preguntó, él pregunta. Qara'a yaqra'u, vocal U al final, se llama al-mudari'u al-marfu'u. Esa es la parte de sintaxis gramatical, cómo se afecta el verbo. Aquí no está afectado. Al-muda'af también lleva vocal U. Adda, contar, él cuenta. Ya'uddu, shamma, yashammu, vocal U, marfu'u, de oler. Yadda, yajiddu, de esforzarse, ¿verdad? Al-mu'talu al-fa, waqafa, yaqifu, se paró, se para. Yaqifu, qala, yaqulu, dijo, dice. Ya vocal U al final. Ba'a, yabi'u, vocal U al final. Vendió, vende. Nama, yanamu, durmió, duerme. Al-mu'talu lam, masha, es caminar. Yamshi, al final. Vemos que el mu'talu lam termina con la consonante vocal, acento al final. Yamshi. Entonces nasia, yansa, alef abierta al final, yansa. Entonces estas no tienen vocal U, pero son marfu. Entonces ya después vamos a ver cómo se afecta en los otros tipos. Pero el marfu se mantiene la última consonante abierta, sin vocal. Yansa, naha, yanha, el alef al final de prolongación. Prohibir, el prohíbe. Da'a, yad'u, suplicó, el suplica. Este se cambia el alef por el waw. Da'a, yad'u. Marfu es que se mantiene la letra del final. Y el lafif, el maqru, kawa, planchó. Yakwi, el plancha. Waqa, el tiene temor. Yaqi, entonces cambia la alef por la ya. Vamos con la otra conjugación. Esto es del verbo al-mudari', presente, al-mansub. Entonces lo que todos son presentes, mudari', 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 pero vienen afectados por la letra que venga antes del verbo. Esto que está aquí es el mansub, que habíamos dicho que la letra, en una de las letras que afecta al verbo para cambiar el estado mansub, el mansub es que va a tener al final del verbo la vocal a. Aquí tenían el marfu vocal u. Ahora esta vocal del mismo verbo es vocal a, afectada por la letra que viene antes. Aquí ya hay una afectación, por eso se le llama al mansub. Entonces tenemos la letra que la afecta es el lan, y lan es la negación hará tiempo futuro. Lan. Y el verbo se mantiene en presente. Lan yaktuba. Entonces cambia aquí, está afectado, se le dice mansub porque tiene vocal a al final. Lan yaktuba, no escribirá. Después vemos el verbo al-mahmuz, que es el que tiene el hamza. ¿Cómo se afecta? Queda igual con la vocal A al final. Lan yakula, vocal A al final. Lan yakula, no comerá. Lan yas'ala, no preguntará. Lan yaqra'a, no leerá. Después vemos al muda'af, el que tiene la shadda con las dos letras iguales al final. Adda, ya'uddu, cuenta, contará. Lan ya'udda, vocal A al final, afectado por el lan de futuro, negación de tiempo futuro. Lan ya'udda, no contará. Lan yashamma, vocal A al final, no olerá. Lan yajidda, no se esforzará. Lan yaqifa, vocal A al final, este es el verbo que es el mu'tal al-fa, que tiene la letra el mu'tal de ya sea waw o alef o ya al principio. Lan yaqifa, vocal A.
En su afectación se le pone vocal A por la negación de tiempo futuro. Lan yaqula, aquí está en el medio. Entonces, pero la vocal se afecta por el lan y pone vocal A al final. Lan yaqula, no dirá nada, no dirá. Lan yabi'a, no venderá. Lan yabi'a. Lan yanama, vocal A, no dormirá. Y luego viene el verbo al-mu'tal al-lam. Entonces tenemos aquí el verbo masha yamshi. Aquí en el marfu el verbo estaba sin vocal al final. Ahora con la afectación lleva vocal A al final. Y dice lan yamshia, no caminará. Lan yansa, aquí se mantiene el alif y no se quita la letra, se mantiene. Entonces la afectación del lan. Lan yansa, no olvidará. Lan yanha, no prohibirá. Lan yadua, aquí se pone una vocal A afectada por el lan sobre el waw. Lan yadua, no suplicará, no invitará. Lan yakuya, lan yakuya, aquí la vocal A, no planchará. Lan yaqiya, lan yaqiya, vocal A al final, vocal de tener temor, no temerá. Vamos con la otra clasificación aquí en al-mudari', el presente. Al-majzum, al-majzum significa que se le pone sukun al final del verbo, está afectado. Vamos a ver el tipo de afectación con el lam, de negación de tiempo pasado, lam. Entonces dice lam, el verbo se mantiene en presente, para usar esta negación de lam. Lam yaktub, pone sukun al final, esto significa al-mahmuz, por eso se llama, perdón, al-majzum, al-majzum. Afectada por el lam, se le pone sukun al final, ya no tiene la vocal u, ¿verdad? No tiene la vocal u como el marfu y no tiene la vocal a como el mansub. Ahora tienes el sukun sin vocal para la afectación del majzum. Entonces dice lam yaktub con sukun al final de la ba. Lam yakul, no comió, sukun al final. Lam yas'al, no preguntó. Lam yaqra, no leyó, sukun al final, es la afectación del lam. Por eso se le llama al-majzum, al-mudari'u al-majzum. Tienen verbos en tiempo presente afectados. Lam ya'udda. Entonces, para este lam de negación, para el verbo muda'af, no se pone sukun, sino que se pone la vocal a, ya que no pueden ir dos sukun juntos. Lam ya'udda, igual se hace lo mismo como el lan que vemos aquí, vocal a, con el lan de futuro. Para el verbo mudaf. Lam yashamma, vocal A, igual que este, que el lam de futuro. No olió. Lam yajidda, no se forzó. Lam yaqif, este sí se mantiene el sukun al final porque no es mudaf. Lam yaqif, no se paró, no se levantó, no se paró. Lam yaqul, no dijo. Lam yabi', lam yabi', no vendió. Lam yabi', lam yanam, sukun al final, y también con esta afectación se va la letra alef que tiene en el verbo original del presente, porque ya serían dos letras con sukun y se va la más débil, que es una de la alef, el waw o el ya. Ya solo queda la consonante fuerte con el sukun. Entonces se van estas que están aquí y se queda solo la fuerte con el sukun. Lam yanam, no durmió. Luego tenemos los verbos que tienen el mu'talul akhir o el lam, que es el que tiene la consonante vocal, la consonante acento al final, ya sea waw o ya o alef. Y tenemos el verbo afectado con el lam, que es la negación de pasado, lam, lam yam shi. Vemos que se queda la shin con la i, pero se va la letra del final, afectada por el lam, y se le quita se suprime la letra alef o ya,
del final, es el símbolo del al-majzum. Se afecta y se borra la última letra. Lam yamshi, no caminó. Lam yansa, se va la letra del final que tenemos aquí. Y queda solo la sin con la A. Lam yansa, sin prolongación de la vocal. No olvidó. Lam, tenemos lam yanha, no prohibió, se va la letra del final. Lam yad'u, lam yad'u, se va el waw del final, no está por afectada por el lam. Lam yad'u, sonido corto. En cambio aquí se dice lam yad'u'a, lam yad'u'a. Aquí se va el waw con la afectación del lam. Aquí lam yakwi, también se va el alef abierta, se pierde de aquí, afectada por el lam de negación de tiempo pasado. Es por eso se llama al-mudari'u al-majzum. Lam yakwi, sonido corto. Lam yaqi, aquí también se va la última letra. Lam yaqi, no, no temió. Vamos aquí con la última y es el amr. El amr sería el imperativo. Al-amr, el imperativo. La última clasificación del verbo, el imperativo, y es para tercera persona de segunda persona del singular masculino. Está este ejemplo. Oktub, tú, oktub, escribe, con el sukun al final y se le agrega alef al principio. Con la vocal que va, la vocal del alef es la vocal que está en el medio del verbo uktub. Y ya hemos explicado anteriormente cómo se construye el verbo imperativo de cada verbo. Kul, come, sukun. Is'al, sukun y alef. Is'al, pregunta. Iqra, sukun al final. Alef con vocal I. Iqra, lee. Udda, vocal A. Udda, cuenta. Shamma, huele. Jidda, esfuérzate. Qif, párate. Qul, di. Bir, vende. Nam, duerme. Imshi, alef antes con I y se suprime la última letra. Como tenemos acá, se suprime el alef, queda la shin con la I. Imshi, camina. Insa, olvida, también se va la letra alef del final. Inha, prohíbe, se va la alef del final. Ud'u, invita o suplica, se va el waw del final. Después tenemos el verbo planchar, iqui, con alef al principio y se va la letra al final. Iqui, qi, en este último se va la primera letra y no tiene nada al final, solo queda la consonante fuerte del medio con la vocal I. Qi, ¿verdad? Imperativo, teme. Qi. Entonces ya con esto vimos el cuadro explicativo que nos dio el autor antes de entrar con el tema número 30.